Ya. Hermanos, seguimos con el estudio del Evangelio de Marcos. Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 14. Y vamos a darle lectura el capítulo 14 de Marcos, desde el versículo 1 hasta el 11. Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Buen Dios, te damos gracias porque nos permites poder estar en plena libertad, Señor, estudiando tu palabra, y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija en lo que vamos a aprender el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Bien, si quiere ponerle nombre, hermano, a este mensaje, yo le puse entrega genuina, ¿ya? Ese es el título de este mensaje. Y vamos a usar el día de hoy el método curtiniano, ¿ya? ¿De qué se trata? Que vamos a ir leyendo, digamos, en paralelo en los otros evangelios la misma historia, ¿ya? Esta historia está en 3 evangelios diferentes. Está en Mateo, está en Marcos y está en Juan. Y cada uno de ellos relata la misma historia, pero va agregando algunos detalles. Entonces, yo les voy leyendo, ¿ya? Después, si quieren, lo anotan, después lo buscan en la casa. Pero en Mateo 26:2 dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Sacerdotes, escribas y ancianos tuvieron consejo para prender a Jesús y matarle. Jesús, hermano, vuelve nuevamente a anunciar su muerte. Y como era de costumbre, ya a esta altura los discípulos ya ni se inmutaban, o sea, ya no se movían cuando Jesús les decía que iba a morir. A lo mejor pensaban que era algo medio enigmático, quizás está diciendo algo en clave, quizás qué querrá decir, quizás no es tan así como él lo está explicando. Pero, ¿por qué querían matarle en esta ocasión precisamente? ¿Por qué los escribas, los fariseos, los ancianos querían asesinar a Jesús? Y si nosotros leemos el mismo relato que leímos recién de Marcos 14, pero lo leemos en Juan, nos damos cuenta que anterior a esto había sucedido un milagro, que es la resurrección de un amigo de Jesús. Y este amigo era Lázaro. Ellos dijeron, esto está en Juan 11:45, dice: muchos judíos vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Fariseos y sacerdotes dijeron: ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y lo que llama la atención es que ellos en ningún momento negaban el milagro de Jesús, porque había muchos testigos. De hecho, el que había resucitado también estaba ahí en medio de ellos. Sino que a ellos les molestaba que Jesús estuviera haciendo milagros y que muchos de los judíos estuvieran creyendo en él. Y la conclusión de ellos decían: si estos judíos están creyendo en Jesús, se va a crear un alboroto. Y si se crea un alboroto, los romanos van a venir y van a venir a matar a la nación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el dominio de los romanos. Entonces,
Estos líderes religiosos de la época querían evitar un conflicto entre los judíos y entre los romanos, y por eso querían matar a Jesús. Fue tanto la molestia que ellos tenían que no solamente querían matar a Jesús, sino que también estaban haciendo un plan para matar a Lázaro. Imagina, Lázaro hace poquitos días lo habían resucitado y ellos estaban planeando cómo matarlo por segunda vez, para acallar lo que Jesús había hecho con él. Ahora vamos, ya sabemos más o menos el contexto, lo que estaba pasando, ¿ya? Y dice el versículo 3, estamos en Marcos 14. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Si leemos el paralelo en Juan 12, nosotros vamos a descubrir que los que estaban sentados con Jesús era este leproso, ¿no es cierto?, que se llamaba Simón, que muy probablemente lo que se dice es que Jesús lo haya sanado, y en gratitud por lo que Jesús le hizo, estaba en su casa, tenía una fiesta, digamos, una comida. Y también estaban con él, ¿quiénes eran de Betania? ¿Se acuerdan? Predicaciones anteriores. Estamos en Betania, la familia de Lázaro, o sea, Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, estaban sentados con él. Y lo que relata Juan es que esta mujer que rompe este frasco de alabastro con perfume muy puro era la hermana de Lázaro, es decir, María, ¿ya? Entonces, sabemos que era María. Y según lo que dice acá el texto, versículo 4, y algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Versículo 3 dice que este perfume era de mucho precio. Y incluso el relato da la cantidad, dice de esto se puede haber vendido en 300 denarios, si no más. Y nosotros sabemos, ¿se acuerdan cuando vimos la predicación de la viuda que dio las dos blancas? Dijimos que un denario era el sueldo de un día de trabajo. Significa que 300 denarios son 300 días de trabajo, ¿no es cierto? Pero uno en el mes más o menos trabaja ¿cuánto? 25, 24, 26 días si le descontamos el fin de semana, ¿no es cierto? Ya, yo le saqué acá la cuenta. Más o menos lo que costaba este perfume era el sueldo de un poquito más de un año. El sueldo mínimo desde principio de mes subió a 440, ¿no es cierto? Entonces eso habría que multiplicarlo más o menos por 13 o 14 meses de trabajo, que era lo que se calcula según el denario. Estamos hablando de más de 5 millones de pesos en la actualidad. O sea, es lo que cuesta un perfume de estas características. En Juan también dice que el perfume pesaba 1 libra, que son más o menos 350 gramos, ¿ya? 350 ml. Hoy en día, no sé, la Claudia tiene un perfume que son como de 50 ml, ese chiquitito, de verdad, ese como color calipso, y ese vale como 70, 100 lucas, más o menos. Entonces yo decía, y no es de los perfumes caros, entonces yo decía, oye, si una cosita de este porte vale 70.000, 100.000 pesos, y ese era un frasquito así, más o menos, con 350 ml, que cueste 5 millones de pesos, es mucho dinero. O sea, yo no tengo el conocimiento de decirle, podamos compararlo a este perfume que vale esa cantidad, no lo sé, es mucho. Yo no sé si alguno de ustedes acá se gastaría 5 millones de pesos en comprar un perfume, yo no lo haría. La Claudia sí, dice el pastor. No. Ahora, yo me preguntaba también de dónde salió este frasco, po. Porque ella tenía un frasco de perfume puro, dice, ojo que dice puro, o sea, eso quiere decir que de muy buena calidad, que cueste 5 millones de pesos. No sabemos si fue una herencia de su familia, de su papá, quizás se lo dejaron a ella para, no sé, su noche de matrimonio. Quizás se lo dejaron por si es que nunca hacía familia y en algún momento de necesidad podía venderlo. Pero lo que sí sabemos es que ella tenía esta posesión muy preciada, muy valiosa, y la tradición dice que a los invitados de una casa se les rociaba con unas 2, 3 gotitas de perfume, como cordialidad. Como cuando uno va a una casa y de repente prenden algún incienso, una cosita como para que todo huela bien. Cuando habían invitado en la casa, de costumbre se le echaban una gotita. Pero no el frasco entero. O sea, no sé, hermanos, pensemos en este minuto qué podríamos hacer nosotros con 5 millones de pesos. O sea, alguno lo complementará para comprarse un vehículo, alguno lo ahorrará, lo meterá en un depósito a plazo.
no sé, tantas cosas que uno puede hacer con eso. Y María pudo haber vertido la mitad del frasco, una parte del frasco, pero ella vertió el frasco completo. Y ahí uno más o menos como que entiende que por qué los discípulos empiezan como a reclamar y a murmurar, y diciendo, oye, vertió el frasco completo, o sea, esto fue un desperdicio. Les pongo este ejemplo, no sé, imagínense que usted va a hacer una ofrenda a la iglesia de 5 millones de pesos. Y el sentido común nos dice que ¿qué vamos a hacer con esos 5 millones? ¿Dónde los vamos a meter? A la iglesia. Al cemento, ¿no es cierto? O al fierro, en la construcción del templo nuevo, ¿no es cierto? En el terreno, los vamos a invertir allá. Pero ¿qué pasa si yo les digo, hermano, ¿saben qué? Tengo el contacto de un diseñador exclusivo, muy famoso, y nos va a confeccionar 10 polerones con el logo de la iglesia por 5 millones de pesos. Y en eso vamos a gastar su ofrenda. ¿Qué me diría usted? ¿Pero por qué? Si un diseñador exclusivo. Es una pérdida, ¿no es cierto? Es una pérdida de dinero. Cualquiera diría, oye, pero si esto se puede invertir de otra manera, podemos hacer muchas más cosas con esta plata. Bueno, precisamente fue esa la razón. Hola. Adelante. Precisamente esa fue la razón por la cual estaban murmurando contra María. Porque encontraban que era un desperdicio. Y eso, leámoslo, hermano, acá en Marcos 14. Están en los versículos 4. El 14:4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero ¿saben qué? Esta mujer, lo que hay que entender es que dio todo lo que tenía. No quiso quedarse con nada. Y eso, hermano, habla mucho del corazón de ella. Por eso el mensaje le puse una entrega genuina. Porque ella no estaba pensando en ella misma. Ella no estaba pensando en, bueno, voy a darle la mitad y la otra mitad me la quedo y la vendo, o la puedo usar en mí misma, ¿no es cierto? Pudo haber dicho eso María. Pero no, ella quiso entregarlo todo. Y es por esa razón que Jesús la defiende y le dice, déjenla. ¿Por qué la molestan? Porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes. O sea, pobres van a existir toda la vida. Ustedes en cualquier momento, ustedes van a poder ayudar, colaborar para la gente que necesita. Pero Jesús le dice, yo no voy a estar siempre con ustedes. O sea, esta es la oportunidad de hacerme bien. Y ella, María, lo entendió. Ustedes no están entendiendo. No lo están entendiendo. Y el versículo 8 dice, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Cuando dice está hecho lo que podía, me hace acordar un poco al texto de la viuda, cuando Jesús le reconoce y le dice, esta dio todo lo que tenía, ¿no es cierto? La viuda dio todo lo que tenía, pero esta, María, ha hecho lo que podía. Y hay una diferencia, porque una cosa es entregarlo todo, lo que yo tengo, y otra cosa es hacer todo lo que puedo. La viuda dio, María hizo. Fíjense en lo que dice el versículo 8. Esta ha hecho, no dice atado, dice ha hecho. Y el versículo 7 dice, a ver el 7, no, el 6, dice buena obra me ha hecho. Estamos hablando de una acción. Y acá hay una gran diferencia. Porque acá, hermanos, cada uno de nosotros tiene cierta cantidad de recursos. Pero acá no está hablando de dar recursos, está hablando de hacer todo lo que podemos. Y yo me preguntaba a mí mismo,
¿cuánto es lo que yo puedo hacer por la iglesia? Porque en este caso, Dios, ¿qué es lo que nos dio para poder entregar a la iglesia? Nos dio dones espirituales. Y a cada creyente Dios por lo menos le ha dado un don, al menos uno. Y la pregunta sería, ¿cuánto de ese don, si queremos dividirlo en parte, digamos el 100% del don, el 50% de ese don, estamos entregando para la administración de los hermanos en la iglesia? Porque la única forma en la que una iglesia puede crecer es con la administración de los dones espirituales que Dios nos dio a cada uno. Entregar la palabra acá adelante es una pequeña parte de todo lo que hay que hacer para que la iglesia pueda crecer. Pero ustedes, hermanos que están de ese lado, ahí sentados, yo les pregunto, si ustedes, ¿cuánto es lo que están administrando su don espiritual para con la iglesia, en beneficio de la iglesia, en crecimiento de la iglesia? Nunca vamos a poder llegar a ser una iglesia madura si entre nosotros no administramos nuestros dones espirituales, porque todos son necesarios. Y esta mujer ha hecho todo lo que podía, porque no podía hacer más. Porque cuando Pedro supo que Jesús iba a morir, Maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice, oye, aléjate de mí, le dice, porque es necesario que esto suceda, es necesario que esto me acontezca, porque así está escrito. Pero ¿saben qué? Esta mujer lo entendía. Y lo más terrible, ¿saben qué era? Que hace poquitos días atrás había muerto su hermano. Había muerto su hermano y ahora iba a morir su Señor y su amigo. Pero ella no le dice, no, Jesús, en ninguna manera esto te acontezca. Sino que, ¿qué es lo que dice el texto? Jesús dice, versículo 8, «Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». María sabía que Jesús iba a morir. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Jesús? Yo no puedo ir a morir por ti, Jesús. Tú vas a morir por mí. Pero ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Y lo único que tenía ella era un aceite de gran valor, de más de 5 millones de pesos. Y no derrama un poquito, derrama todo lo que tiene sobre Jesús. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para su muerte. Y yo me hago un autoanálisis, hermano, y a veces le decía hoy día a mi esposa, siento que no me preparé bien para la predicación. Siento que pude haber dado más, haber estudiado más. Y esa es mi mea culpa, digamos. Pero cada uno de nosotros, en cuanto a nuestro don, podemos hacerlo y preguntarnos cuánto estamos administrando nuestro don para la iglesia. Esta mujer lo que podía hacer lo hizo. Y lo hizo de forma completa. No se guardó nada para ella. Pero nosotros, ¿cuánto estamos entregando? Somos una iglesia pequeñita. O sea, acá no habemos más de, no sé, más de 15 personas. Sin contar a los niños que están al lado, a los juveniles. Pero adultos no somos más de... Contando los que faltaron ya, no sé, 20, 30. Pastor, serán unos 30 adultos. Más o menos. Entonces, faltan manos, hermano. Faltan manos. Acá no sobra nadie. Pásenlo. Bien. Ahora, el versículo 9 dice: «De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella». Y seguimos haciéndolo. Estamos acá honrando, digamos, de alguna manera la memoria de María, quien entregó completamente su frasco de alabastro de perfume de nardo puro para preparar el cuerpo del Señor para su sepultura. La honramos a ella, y, tal como dice este versículo. Y quiero hacer un giro de 180 grados, porque ya vimos, digamos, la parte bonita del texto que me tocó entregar el día de hoy. Pues ya vimos el corazón de María, como ella todo lo que podía hacer lo hizo y entregó completamente este frasco de perfume que pudo haber sido para beneficio personal, pero no lo hizo, entregó todo. Ya. Ahora vamos a ver, digamos, la parte B del texto. Y la parte B vamos a hablar de otro personaje. ¿Quién crees que? De Judas. Bien. Dice el versículo 10 y el 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad
para entregarle. Voy a leerles lo que dice el paralelo en Juan 12. En Juan 12, del 4 al 6. Dice así. Ahora, no sé si han escuchado ustedes que a Juan le llaman el apóstol del amor, o el discípulo del amor, ¿no es cierto? Porque era una persona amorosa, porque los textos que él habla principalmente del amor de Dios, ¿no es cierto? Recién leímos en Marcos que muchos de sus discípulos murmuraban contra María por lo que había hecho, ¿no es cierto? Pero acá me llama mucho la atención porque Juan no habla de los discípulos en general, acá habla de Judas. Y el mismo texto dice así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, hermano, era el tesorero del grupo. Es como decir, no sé, porque nuestro hermano Javier, que es el tesorero de la iglesia, él pegara así, sacara plata de la cuenta, de lo que se entrega. Así de feo. La diferencia es que era el Señor mismo quien estaba ahí con él. O sea, él le mentía al Señor cara a cara. Y Juan lo delata y dice, él no es que se preocupara de los pobres. Es que él vio esta oportunidad cuando la mujer trajo ese frasco. A lo mejor él pensó, dijo, oh, un frasco de perfume, podemos venderlo en 5 millones de pesos. ¿Cuánto me irá a tocar? Si lo vendemos en 5 millones y me quedo con el 10%, son 500 luquitas. ¿O no? Y de repente la mujer lo quiebra, lo rocía sobre Jesús y él se enoja. Dice, pucha, qué desperdicio, esto se pudo haber vendido y haber regalado a los pobres. Y Judas era una persona bien particular porque dentro de su avaricia, él veía a Jesús como un trampolín hacia un estatus. Porque recuerden qué es lo que esperaban de Jesús los judíos, que él fuera ¿qué? El libertador de los romanos. Y él era el rey de los judíos, era el próximo rey. Entonces, si yo soy discípulo del rey, mínimo me va a tocar un lugar al ladito, ¿no es cierto? En el trono, tranquilo, buena comida, buen sueldo, una casita, una vida más o menos relajada. Entonces, piensen, hermanos, que cada vez que Jesús decía que iba a morir, esta era una espina en el corazón de Judas, porque le estaba arruinando los planes. Porque esa posición de privilegio en la cual él quería estar, Jesús le estaba diciendo, no, yo voy a morir. Si se moría el que se supone que iba a ser rey, ¿dónde quedaban los planes de Judas? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Capaz que me terminen persiguiendo a mí, me maten a mí también. Entonces, los planes de Judas no estaban en sintonía con los planes de Jesús. Y lo que pasó ese día, hermano, fue la gota que rebalsó el vaso. Judas tenía sus planes hechos para su vida, todos los privilegios que él necesitaba. Y de repente, ¿qué sucede? Jesús dice, en 2 días más viene la Pascua. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Punto 1. Punto 2. Cuando Judas ve la oportunidad y ve ese frasco y ve la oportunidad de pegar el gran manotazo, destruyen todos sus planes, rompen el frasco, lo rocían sobre Jesús. Y ahí Judas, hermano, no aguantó más. No aguantó más. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a entregar a Jesús. Y no fue a entregarlo, fue a negociar por Jesús. Él les pregunta en uno del Evangelio, dice, ¿cuánto están dispuestos a darme si yo se lo entrego? Y él acordó en 30 piezas de plata. Fue una negociación. La Biblia no lo explica, pero si fue una negociación, a lo mejor le querían ofrecer más, menos. Y él dijo, no, un poquito más. Pues. Esta cantidad, no, un poquito más. Pues si estoy ofreciendo a Jesús, quien le está generando todo un problema, yo les voy a dar la solución a su problema, sacerdotes, líderes espirituales. Pues ya, 30 piezas de plata. ¿Cuántos son 30 piezas de plata? Es muy difícil calcularlo, pero lo que especifica la Biblia es que con esa cantidad de dinero se compró un terreno. Un terreno grande. Hoy en día, ¿cuánto sale un terreno? 20, 30, 50, 100 millones. Estamos hablando de millones de pesos.
Eso fue lo que recibió Judas. Y hermanos, María, tenemos dos realidades acá. Acá hay una dualidad. Dos realidades en el mismo texto. María entregaba amor sincero y desinteresado. Lo podemos ver en lo que hizo, en el derramamiento de ese frasco. Desinteresado. Ella nunca pensó en ella, nunca pensó en quedarse con un poco de ese perfume para después venderlo en su beneficio personal. Total desinterés, entregó completamente. Y Judas, hay un interés propio, en beneficio personal. Lo que yo necesito, mi estabilidad, yo estar bien, lo que yo necesito. María entrega sin esperar recibir nada a cambio. Ella piensa en cómo aportar, sin importar el costo. ¿Cómo yo puedo beneficiar a Jesús? No importa cuánto me cueste. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Y ella piensa en el bienestar de él, no en el de ella. En cambio, Judas, él siempre quería ganar algo. Siempre quería sacar una tajada del pastel para él mismo. Él no era una persona que entregara. Él administraba el dinero, pero no entregaba nada de él. Y es una persona que piensa en su propio bienestar, no en el de los demás. Un egoísmo puro. Si queremos hablar de alguien egoísta, tenemos a Judas. Ahora, hermanos, para ir finalizando esta vista, digamos, dual de María y Judas, ¿fue salvo Judas? Él era el apóstol, era el discípulo, era uno de los 12. ¿Fue salvo Judas? Pero él era apóstol. ¿Fue salvo el profeta Balaam del Antiguo Testamento? ¿El profeta? Yo no lo sé. De Balaam no lo sé. Probablemente no, según lo que relata Pedro. Pero Judas, hermano, él era el hijo de perdición. Jesús dice más adelante, y eso lo va a entregar el Xavi la próxima semana en el mismo marco, un poquito más adelante, dice: ¡ay de aquel hombre! ¡Ay! ¿Por quién el Hijo del Hombre es entregado? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cómo murió Judas? ¿Se ahorcó? Se ahorcó. Y después de estar ahorcado, su cuerpo cayó. Y con el golpe se partió por la mitad. Y dice que todas sus entrañas se desparramaron. Así murió. Y hermanos, Judas estaba con Jesús. Vivió con Jesús. Durmió bajo el mismo techo que Jesús. Pero no le pertenecía a Jesús. Él, hermano, participaba de la comunión con los otros discípulos, pero no pertenecía a ellos. Él se maravillaba por los milagros que Jesús hacía, pero no confiaba en él. Igual que muchos religiosos de la época. Y cuando a veces nos preguntan sobre la salvación de las personas, yo veo a estos hombres que vieron de primera mano lo que Jesús hacía. Y ellos no creían. Estaban ahí por otros intereses personales. Y yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿a quién nos parecemos más? Si nos parecemos más a María y a esta vida desinteresada, o nos parecemos más a Judas, una persona que pensaba más en él mismo, no en entregar y en el beneficio del otro. Ahora, si ustedes se preguntan cómo yo puedo hacerle bien a Jesús tal como María lo hizo con él, está la iglesia, por hermano. Él entregó la vida por la iglesia. Nosotros pertenecemos a esta iglesia, a la iglesia de Punta Mira. O sea, no hay mejor forma de beneficiar a Jesús que no sea beneficiando a su iglesia y administrando los dones que Dios nos dio. Y algo que me hizo pensar, hermano, y que es muy peligroso y peligroso porque me preocupa, es si Judas estuvo con él
vio todo lo que hizo, pero aún así no creía en Él y no fue salvo, y si murió no fue con Jesús, y sabemos dónde está entonces Él en este minuto, la pregunta sería, ¿qué nos queda a nosotros? Que nosotros creemos por fe. Me recuerdo que el pastor Heriberto hace muchos años atrás, él decía, no sé, estoy hablando de unos 30 años atrás, no tanto, 25, él decía, si hay alguien salvo en este salón, soy yo. ¿Por qué? Porque él quería decir con esto que él no puede ver el corazón de las demás personas. Nosotros nos vemos acá, nos saludamos, nos abrazamos, preguntamos cómo estamos, pero no conocemos nuestra vida. Entonces, Pablo sí ponía la duda en el corazón de su iglesia y él decía, examínense. Porque triste sería que hoy día, no sé, cayó un misil, morimos todos y la mitad nos veamos con el Señor y la otra mitad no estuviera con nosotros. ¿Cómo saberlo? Cada uno sabe. Pero por lo menos la Biblia siempre nos da pistas de cómo era el corazón de aquellos que realmente creían en Jesús y cómo era el corazón de aquellos que estaban con Él, pero que no creían sinceramente, que no eran del grupo. Entonces, hermanos, espero que cada uno de nosotros tengamos un corazón más parecido al de María que al de Judas. ¿Oremos? Buen Dios, te damos gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla con completa libertad, Señor. Y quiero pedirte que tu palabra pueda ser guardada en cada uno de nuestros corazones, que podamos pensar y meditar en ella, Señor. Y entender, Padre, que no se trata nunca de nosotros, Señor, sino siempre esto se trata de ti. Te agradecemos por la oportunidad y queremos pedir tu bendición para lo que queda de esta reunión. En nombre de Jesús. Amén.